Bueno, en lo que los niños pasan, voy a aprovechar a contar un chiste, así a ver si me tranquilizo. No, es una tontería. ¿Sabéis cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? El primo vegano de Bruce Lee. ¡Brócoli! Es lo que tiene estar todo el día. Juan dice, luego se meten con los míos. Bueno, vamos al grano. Hay que ver, ¿eh? Nada, me gustaría que me acompañaras, si tienes tu Biblia, ya sea en papel o electrónica, al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Hebreos 11, 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para aquellos que tienen móvil. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Vale? Vamos a leerlo otra vez. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Vale? Y sabes, el hecho de que tú te hayas levantado esta mañana, hoy domingo, que quizás es el único día de la semana que uno tiene para descansar, porque hay veces que uno trabaja desde el lunes hasta el sábado, encima hoy nos ha tocado dormir una hora menos, pero el hecho de que te hayas esforzado, te hayas levantado y hayas venido hasta aquí, probablemente ha sido motivado por ese deseo de buscar a Dios, de encontrarte con Dios, ¿vale? Te has esforzado, te has levantado, has dormido una hora menos y has venido hasta este lugar y quizás incluso cuando has llegado ni te has podido sentar en el mismo lugar de siempre porque parece que tenemos nuestros sitios ahí escogidos, ¿vale? Quizás no te has podido sentar en tu mismo lugar, pero no te ha importado. ¿Por qué? Porque el deseo de estar aquí es el motivo de buscar a Dios, de encontrarte con Dios, ¿vale? Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que buscaron a Dios con sinceridad, de personas que se acercaron a Dios, ¿vale? Si vemos la historia de Israel, podemos ver que la palabra los divide a los reyes nos dice, este rey buscó a Dios, este rey no buscó a Dios. Y constantemente es algo que vemos en la palabra, ¿vale? Reyes que buscaron a Dios y reyes que no buscaron a Dios. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué hace esta diferencia la palabra? Debe de ser porque es algo importante, ¿no? Reyes que buscaron a Dios y reyes que no buscaron a Dios. Y nos dice la palabra que aquellos reyes que buscaron a Dios, ¿qué sucedió? Que vieron el propósito de Dios cumplirse en su vida, en su familia y en su nación. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ¿vale? ¿Y qué sucedió con aquellos reyes que no buscaron a Dios? Pues que sufrieron consecuencias terribles. Y sabes, todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que tenemos en la Biblia, Dios nos lo ha dejado por un motivo. Y esto nos puede servir a nosotros como ejemplo. ¿Qué sucede cuando tú buscas a Dios y qué sucede cuando tú no le buscas? Pero, ¿qué significa buscar a Dios? Porque esta es una frase que durante muchísimo tiempo los cristianos hemos usado, ¿vale? Buscar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a juntarnos para buscar a Dios, pero ¿qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios es una disposición del corazón, o sea, yo dispongo mi corazón hacia ciertas cosas, ¿vale?
Y vamos a ver 4 puntos importantes en esta mañana de lo que significa buscar a Dios. Primero, buscar a Dios tiene que ver con determinar, conocer y hacer su voluntad. ¿Cómo? A través de su palabra. Porque ¿cómo puedo conocer cuál es su voluntad? A través de su palabra. Él me ha dejado su palabra para que yo pueda conocer cuál es su voluntad. Para mi vida, para mi familia, para mi nación, para todo lo que tengo a mi alrededor. ¿Vale? Y vamos a ver, vamos a usar a un rey como ejemplo para todo esto. Y yo no sé cuántos habéis escuchado o habéis leído acerca del rey Asa, porque hay muchos reyes en la Biblia, ¿vale? Pero en esta mañana nos vamos a centrar en el personaje de Asa, el rey Asa. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que Asa fue un rey que buscó a Dios con sinceridad de corazón. Vamos a ir al libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13 por ahora. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas 15. Dice, luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúcheme, Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, ¿qué dice la palabra? Que lo encontraban. Esto es algo clave, iglesia. O sea, si tú buscas a Dios, te aseguro que lo vas a encontrar. Porque si hay algo que Él quiere, es ser encontrado por ti. Es ser encontrado. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a todos los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor, que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después, Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se había establecido entre ellos. Pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. ¿Vale? O sea, Asa no se conformó con buscar a Dios. ¿Qué hizo? Dice que destruyó los ídolos, que levantó de nuevo el altar al Señor y hizo que todos
prometieran que iban a buscar a Dios. ¿Vale? Seguimos leyendo. Todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho, dice la palabra, de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. ¿Qué dice la palabra? Que con fervor lo buscaron, ¿y qué pasó? Que lo encontraron. La búsqueda de Dios no siempre es fácil, pero sí te puedo asegurar algo, que es gratificante. Cuando tú buscas a Dios y lo encuentras, es algo que trae un gozo tan grande a tu corazón que dices, no me quiero perder esto nunca más, nunca más. Segundo punto, buscar a Dios es buscar también su favor, es buscar su presencia en todo lo que se hace, es tener el deseo de agradarle en todo. No en un punto, no en dos, en todo, ¿vale? Muchas veces el problema es que el deseo de buscar a Dios está motivado por el miedo de no agradarle. Y esto muchas veces estorba a nuestra relación con Dios, porque, ¿sabes? Yo no tengo que intentar acercarme a Dios por temor, sino por deseo. Piensa como padre o como madre. ¿No piensas que es diferente si tú sientes que tu hijo se está acercando a ti porque tiene miedo de fallarte o tiene miedo de hacer algo que no te vaya a gustar? ¿O prefieres que se acerque a ti porque lo desea? Yo creo que como padre uno desea que sus hijos se acerquen pues con ese deseo de decir, o sea, quiero ir a mi padre, quiero ir a mi madre, no por temor. Y así es con Dios. No te acerques a Dios con temor. No te acerques a Dios con temor, sino con deseo. Con deseo. Quita esos filtros que pueden estorbar esa relación cuando tú te acercas a Dios, ¿vale? Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 16, el versículo 9. Dice la palabra, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón comprometido con Él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Dios. Y sabes, cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando tú tomas esa decisión de buscar a Dios, de encontrarte con Dios, sabes, es inevitable que tu entorno se vea afectado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese deseo de buscar a Dios, vas a poner a Dios en primer lugar. Y entonces, tus decisiones, tus sueños, lo que tú quieres, se va a ver afectado por ese motivo y ese deseo de buscar a Dios, de encontrarte con Dios, de que Dios te hable, de que Dios te muestre cuál es su voluntad. ¿Vale? En el caso del rey Asa, él como rey, ¿qué pasaba? Que le decía a la gente lo que tenía que hacer y a la gente pues no le quedaba otro remedio más que obedecer. ¿Por qué? Porque él era el rey. Quizás nosotros no vamos a poder obligar a la gente que tenemos a nuestro alrededor a hacer lo que es correcto. Pero, ¿sabes? Sí hay algo que podemos hacer y es estorbarles para que no hagan lo incorrecto. Me explico. Por ejemplo, como padres, muchas veces pensamos, es que si le digo a mi hijo que no haga esto, que no haga lo otro, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es que al final parece que siempre soy la mala, ¿vale? Pero, ¿sabes?
Como seres humanos necesitamos límites. Los límites no son malos. Los límites, cuando una persona, cuando un padre pone límites a su hijo, lo que le está diciendo es, te amo, ¿vale? Y como consecuencia, te advierto que si pasas de aquí, no va a ser bueno para ti. Vemos en la palabra, Dios puso límites al pueblo de Israel cuando les dio los 10 mandamientos. ¿Por qué lo hizo? Porque amaba al pueblo de Israel. No son prohibiciones, no es, no hagas esto, te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que hagas lo otro, no. Dios lo que estaba diciéndole al pueblo de Israel es, no te conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque si haces esto, yo te he creado y sé lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que si tú haces esto, las consecuencias van a ser estas, ¿vale? Entonces, los límites son buenos. Cuando buscamos a Dios, nos hacemos responsables de guiar a los nuestros hacia lo que es bueno. Nuestro deseo será que puedan experimentar la voluntad de Dios y también querremos estorbarles para que no hagan el mal. No le pongas las cosas fáciles a tu hijo, a tu hija. No le pongas las cosas fáciles a tu marido o a tu esposa para que haga lo malo. Vamos a estorbarles para que su deseo sea que busquen a Dios, sea que se encuentren con Dios. ¿Amén? Mirad, vamos a seguir leyendo. En el versículo 16. A ver. En el versículo, volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 15, y el versículo 16 dice, y el rey Asa quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Si podemos ver aquí, a Asa no le importó que Maaca fuera su abuela, ¿vale? Asa quería hacer lo correcto delante de Dios. ¿Qué hizo? Vale, abuela, te has pasado. Esto no, ¿vale? Entonces, te voy a quitar de tu puesto, porque se te ha ido un poco la olla, y aquí vamos a hacer lo que es correcto. Y esto es estorbar. No vamos a poner las cosas fáciles. No vamos a pasar por alto aquello que sabemos que es pecado. Lo que es pecado, ¿vale? Seamos como este rey, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que los que están a nuestro alrededor no tengan ningún estorbo a la hora de buscar a Dios. Facilitémosles el camino. Es verdad, no podemos obligarles a que busquen a Dios, pero sí podemos facilitarles el camino. Sí podemos ayudarles para que se encuentren con Dios. Nosotros no somos reyes como Asa. No podemos obligar a la gente a buscarle, que busquen a Dios. Pero con la gente que está a nuestro cargo, sí podemos ayudarles a que busquen a Dios o estorbarles para que no hagan aquello que no deben de hacer. ¿Vale? Tercer punto. Buscar a Dios es buscar ayuda, su ayuda, la ayuda de Dios como primera opción. Es decir, que cuando llega un momento de crisis a mi vida, lo que voy a hacer es ir a Dios en primer lugar y decirle, Señor, tú tienes la primera palabra en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es ir a contárselo a otra persona. Pero ¿por qué no aprendemos a poner a Dios como primera opción? Te puedo decir que el consejo más sabio que te puedan dar viene de Dios.
viene de Dios. Muchas veces hasta nuestra opción es a ver qué me dice el horóscopo hoy. ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? ¿Qué me depara esta semana? O si no, estoy ahí orando por algo y estoy esperando una respuesta, me voy al restaurante chino, me dan la galletita esa de la suerte, abro la galleta, leo lo que me pone en el SI, gracias Señor por tu respuesta. No, o sea, las cosas no funcionan así. Dice la palabra que si tú le buscas, ¿qué dice? Que le vas a encontrar. No tienes que esperarte a que una galleta de la suerte te diga lo que te va a pasar, te diga si te va a ir bien o te va a ir mal. No, ¿por qué? Porque si tú buscas a Dios, tú le vas a encontrar. Tú le vas a encontrar. Vamos a leer Segunda de Crónicas, vamos a retroceder en un capítulo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 14. Y vamos a leer del versículo 9 al 12. Dice la palabra: cierta vez un etíope llamado Zera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa, pero por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa, ¿qué hizo? Clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos, es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Vale, dice la palabra que Asa fue sorprendido por un ejército de 1.000.000 de soldados. ¿Vale? ¿Y cuál fue su primera reacción? Buscar a Dios, refugiarse en Dios. Su primera opción fue clamar a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que Asa fue librado de sus enemigos. ¿Vale? Buscar a Dios como primera opción es entender que una crisis es la oportunidad que el cielo da para manifestarse en la tierra. O sea, yo no sé si somos capaces de entender. O sea, yo muchas veces me pongo a pensar en situaciones así que vivo, que tengo en el día a día. Digo, Señor, no sé si seré yo la única que... Pero me pongo a pensar, a hablar con Dios y a pensar, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Cuando yo hablo o cuando yo hago esto, ¿qué hará Dios? Y me encanta pensar que cuando yo escojo ir en primer lugar a Dios, que Dios como Padre me ve, que lo primero que he hecho es correr a Él, yo puedo ver a Dios diciendo gracias, gracias porque me has dado la oportunidad de poder manifestar mi poder a tu favor. Yo no sé si somos conscientes de esto, que cuando nosotros escogemos y vamos a Dios, le estamos dando a Dios la oportunidad de que Él manifieste su poder. Y no es porque de otra manera no pueda hacerlo, porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Pero, ¿sabes? También es un caballero. Y si nosotros no le decimos, Señor, o sea, hazlo en mi vida, haz lo que tengas que hacer, Dios no lo va a hacer. Es un caballero. Pero, ¿sabes? Cuando tú escoges ir a su presencia, buscarle en primer lugar, lo que estamos haciendo es dejar que Dios manifieste su poder a nuestro favor.
Cuando no buscamos a Dios en nuestra crisis como primera opción, nos estamos perdiendo la oportunidad de ver lo que habría sucedido, de ver a Dios actuar a nuestro favor. Eso es lo que nos estamos perdiendo. Cuarto punto, buscar a Dios, hermano, es un estilo de vida. No puedo buscarle un día y que ahí ya se acabó. Es un estilo de vida. Es algo que debe de ser para siempre. Es algo continuo. Muchas veces decidimos buscar a Dios cuando tenemos un problema. ¿Y qué sucede? Que cuando ese problema se soluciona, me olvidé de esa búsqueda. Y pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día. ¿Y cuándo vuelvo a buscar a Dios? Cuando tengo otro problema. Pero no. ¿Te gustaría que tu hijo, tu hija, te buscara solo cuando tiene un problema? No, ¿verdad? Bueno, no soy madre, pero no me gustaría pensar que mi esposo solo me busca cuando tiene un problema. Aunque cuando tiene problemas también me busca. No. O sea, no busquemos a Dios solo cuando se nos aprietan las tuercas, cuando tenemos una mala situación o cuando tenemos un problema. ¿Sabéis lo que le pasó a Asa? Que con el paso de los años, este rey que había confiado en Dios, que había aprendido a buscar a Dios en primer lugar, dejó de buscarle. Con el paso de los años, el rey Asa dejó de buscar a Dios, su actitud cambió. Y cuando dice la palabra que cuando Baasa, el rey de Israel, invadió Judá, ¿sabes qué fue lo que hizo Asa? Asa llegó a hacer un trato con otro rey que se llamaba Ben-Hadad, que nos dice la palabra que era un hombre impío que no buscaba a Dios. ¿Y sabes lo que hizo Asa? Cogió la plata y el oro del templo del Señor y se lo llevó a este rey para hacer un trato con él. En vez de buscar a Dios, lo que hizo fue actuar en sus propias fuerzas, actuar conforme a lo que él pensaba que era mejor. Y vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 16. El versículo 7. Vale, dice la palabra que viene un profeta para reprender al rey Asa por lo que había hecho, ¿vale? Y le dice, en ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Y aquí lo tenemos. Cuando nosotros no buscamos a Dios en primer lugar, nos perdemos la oportunidad de que Él actúe a nuestro favor. ¿Qué le pasó al rey Asa? Él decidió actuar por su cuenta y dice que se perdió la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Segunda de Crónicas, capítulo 16, el versículo 8 y 9. Dice la palabra, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo, dice la palabra, confiaste en el Señor y ¿qué sucedió? Que Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y le dice el profeta, qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra por haber confiado en ti. Esas fueron las consecuencias que tuvo que sufrir el rey Asa. Pero mira, después de esto,
vamos a ver lo que le responde el rey Asa al profeta. Dice la palabra: Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. El corazón de Asa se había endurecido, había dejado de buscar a Dios, había dejado de refugiarse en su presencia y su corazón se había endurecido. Y esta es la señal: cuando uno no está buscando a Dios, ¿sabes qué pasa? Que el corazón se endurece ante la corrección. Así es que yo quiero que te pares a pensar un momento. Si en algún momento alguien viene, te corrige y a ti como que te pica y te pica además, párate a pensar si quizás tu corazón no se está endureciendo. Dice la palabra: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Para ayudar a los perfectos? No. Los ojos del Señor no recorren la tierra buscando perfección. Recorren la tierra buscando compromiso. Compromiso, entrega. Da igual si no eres perfecto, porque ninguno somos perfectos. Lo que Dios está buscando es compromiso, es entrega, es dedicación. Dios no busca perfección, lo que busca es sinceridad. Sinceridad. Y sabes, dice la palabra en 2 de Crónicas 16, el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. O sea, de verdad, ¿cómo puede ser que un rey que había creído, que se había acercado a Dios, que había visto a Dios actuar a su favor, cómo puede ser que al final de su reinado, a pesar de todo lo que le pasó, dice que dejó de buscar a Dios? Dejó de buscar a Dios. Y sabes, se murió así. Así es que si algo me enseña a mí la palabra, es que no puedo descuidarme. La búsqueda no se trata de un día, es un estilo de vida. No puedo descuidarme, porque un día estoy, pero puede ser que mañana no. Y vamos a terminar leyendo 2 de Crónicas de nuevo, capítulo 16, el versículo 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿para qué? Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y sabes, Dios está recorriendo la tierra en estos momentos. Dios está mirando, Dios está buscando, Dios sigue buscando a personas que sean sinceras de corazón, que deseen buscarle a Él con todas sus fuerzas, que deseen estar comprometidos con Él. Me gustaría que pudiéramos terminar en esta mañana, que nos pudiéramos poner de pie. Que quizás podamos cerrar nuestros ojos. Y no sé si la palabra te ha hablado en alguno de estos puntos, si quizás Dios está tratando contigo algo, no lo sé. Pero que juntos podamos determinar hoy el buscar a Dios de todo corazón. ¿Sabes?
Las últimas palabras que hemos estado escuchando, tanto el viernes como el domingo pasado, lo que compartió Diego el domingo pasado también, nos están hablando de búsqueda, de buscar a Dios, de encontrarnos con Él. Así es que a mí me gustaría que como iglesia, que juntos pudiéramos determinar hoy el buscar a Dios de todo corazón, que podamos determinar que Él sea lo más importante en nuestra vida, que determinemos hoy cumplir su voluntad, buscar su voluntad por encima de todo, agradarle en todo, que podamos determinar hoy que Él sea nuestra primera opción, que cuando tengamos un problema, Él sea nuestra primera opción y no la última, que podamos determinar que el buscarle sea parte de nuestro estilo de vida. Busquemos a Dios de todo corazón. Somos una iglesia quizás no grande, pero sí poderosa. Y tenemos que empezar a creer en las palabras de Dios, en sus promesas. Tenemos que empezar a confiar que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Y Dios ha dado palabras a esta iglesia por mucho tiempo. Y tenemos que empezar a creerlo. Yo sé que aquí hay personas que son personas determinadas, que a pesar del cansancio, del trabajo, de las circunstancias, vienen aquí reunión tras reunión. Personas que se esfuerzan por venir a limpiar este lugar, para que tú y yo cuando vengamos, esto esté limpio, sea un lugar agradable. Personas que han entendido que buscar a Dios es la mejor opción, es lo mejor que podemos hacer. Así es que podamos buscarle juntos en esta mañana, que podamos buscarle juntos.